Buenas noches, muy buenas noches. Pues llegamos al ombliguito de semana y vamos a comentar unas notas muy importantes en el diario La Jornada, nuestro diario base. Y hay cosas muy interesantes, pero quisiera empezar, van a ser dos temas. Vamos a darle seguimiento a la cuestión de la reforma, la enmienda a la reforma, la enmienda al Poder Judicial, ya no es una reforma, que ya es ley constitucional y que sigue causando pues bastante, ¿cómo llamarle? Bastante molestia entre los trabajadores del Poder Judicial, donde vamos a ver que están asumiendo un comportamiento, además de contradictorio, muy ventajoso y muy comodino para ellos, y eso lo vamos a ver. Pero también otra nota que quiero destacar es que se ha revivido la propuesta de que se legisle y se establezca una vez más la jornada laboral de 40 horas de trabajo semanales. Esta, eh, estas 40 horas de trabajo, pues ya estaban desde antes. Yo recuerdo que cuando estaba chavo, trabajaba yo en una empresa, se conocía esto como la semana inglesa, porque se trabajaba de lunes a viernes. Pero bueno, esos son los dos temas que vamos a tocar ahorita. Pero vamos a empezar con una coyotaza que es la que lidera a los trabajadores inconformes del Poder Judicial. Y y digo coyotaza porque se le nota a leguas, tiene unos colmillos retorcidos la señora Patricia Aguayo, y eso da una imagen de cómo son en muchos juzgados, y no solo en juzgados, los coyotes son una especie de gente que está a las afueras de los tribunales. Yo también los vi en unas ocasiones afuera del Monte de Piedad, donde te preguntan qué vas a hacer y que ellos te alivianan para que tú saques tu trámite rápido, obviamente a cambio de una lana, ¿no? Y también están en la Plaza de Santo Domingo, los llegué a ver en su tiempo, donde preguntaban, ¿qué documento quieres? ¿Qué quieres que te hagamos? ¿Qué factura quieres que te hagamos? Bueno, en el Poder Judicial, ahí los coyotes, eh, que son los que, con el consentimiento de los juzgadores y del personal adscrito a esos juzgados, permitieron en un tiempo, no sé yo, afortunadamente y a Dios gracias no me he visto envuelto, pero nunca haberme envuelto en una cuestión judicial, pero eso se llegó a famar de los coyotes que se encuentran afuera para alivianarte los trámites. Imagínate lo que es un coyote. ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su denuncia? Ah, venga, yo la puedo recomendar con un juez que le va a resolver. Y si usted aceita esto, hasta le va a resolver de manera favorable. Ese es un coyote. Y la señora Patricia Aguayo tiene una pinta de coyotaza. Digo, es la que está liderando a los trabajadores. Vamos a leer la nota, porque esa sí vale la pena que se lea esta nota para que vean ustedes. Aquí la tenemos. Miren nada más la pinta de la señora. Digo, yo creo que ella se la sabe de todas, todas, ¿eh? De todas, todas. Y es la que lidera. Su colmillo retorcido, yo creo que arrastra y deja surcos en el suelo, porque la señora se ve que es una consumada coyotaza del Poder Judicial. Fíjense ustedes lo que dicen. Trabajadores del Poder Judicial piden a Sheinbaum abstenerse de opinar sobre la reforma judicial. Permítame un momento. ¿Le bajan un poquito, por favor? ¿Le bajan un poquito, por favor? Porque se está diciendo aquí la transmisión. Les decía, dice, durante una manifestación a las afueras de la Cámara de Diputados, los trabajadores del PJF, Poder Judicial Federal, también presentaron un documento en el que exigieron a los legisladores que los tomen en cuenta en la elaboración de las leyes secundarias. Fíjense, nos quedamos con el subtítulo. Por cierto, estoy leyendo es de Latinos, fíjense ustedes nada más. Tenía que ser Latinos quien esté dando esta pasarela a la señora, ¿no? A estos trabajadores. Pero fíjense ustedes lo que dicen. Trabajadores de Poder Judicial también presentaron un documento que exigieron a los legisladores que los tomen en cuenta en la elaboración
de las leyes secundarias. Esas leyes secundarias que ya mandó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de anterior lunes y que ayer se aprobaron en comisiones en el Senado. Ya no se puede hacer nada con lo que ellos piden, pero pongan atención en qué es lo que piden y les leo la jornada aquí. Donde también ellos están hablando, no solo están consignando el mismo tema que estamos viendo aquí en este portal de Latinos, que les da mucha pantalla a estos trabajadores. Y fíjense, trabajadores demandan garantías a sus conquistas. Los representantes de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, inconformes con la reforma, exigen al Consejo de la Judicatura Federal, sus patrones, CJF, que les garanticen condiciones salariales, prestaciones y ascensos que quedarán fuera de las atribuciones del organismo una vez que entren en vigor las modificaciones constitucionales que extingue a la judicatura. Pero estas organizaciones son la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, la JUFED, y otras organizaciones de trabajadores de base. La vocera Patricia Aguayo, que es la que estamos viendo aquí, estoy leyendo la nota de la jornada, que es de Gustavo Castillo García, dice, la vocera Patricia Aguayo ha sido el conducto para exigir como parte del pliego petitorio la garantía por escrito de que las relaciones de trabajo vigentes de todos los trabajadores establecidas actualmente en el Consejo de la Judicatura se trasladen y respeten en su integridad con el nuevo órgano de administración judicial, incluyendo bonos y hasta la llamada carrera judicial que se extinguirá con la aplicación de la reforma. Noten ustedes, por una parte están en contra de la reforma al Poder Judicial y su lideresa le está prohibiendo a la presidenta que no puede opinar sobre la reforma judicial porque no es abogada. Entonces, que la señora no haga política si no es política. Y por ahí andaba un rumor, creo que ni abogada es la señora, Patricia Aguayo, creo, no estoy seguro. Pero esto sí me parece verdaderamente una jalada de cabellos. Trabajadores del Poder Judicial piden a Sheinbaum abstenerse de opinar sobre la reforma judicial porque no es abogada. Pero vamos a ver la contradicción. Porque al principio dice que los representantes del Poder Judicial están inconformes con la reforma judicial, la que ya es una ley, una enmienda. Y están pidiendo que sean contemplados en esa reforma las peticiones de ellos en las leyes secundarias, que repito, ya se aprobaron en comisiones el día de ayer en el Senado. Entonces, por una parte, no quieren que se establezca, que se consolide o que se ejerza, aunque ya entró en vigor, la reforma judicial, y por otra parte están exigiendo que sean contemplados. Fíjense lo que piden ellos. Esto aquí no me dio tiempo pero fíjense. Patricia Aguayo y los representantes del movimiento denominado 32 Circuitos Unidos han sido los principales negociadores para el levantamiento del paro que afecta desde el 19 de agosto a todos los juzgados y tribunales federales del país, y sus agremiados son mandos medios, indicaron las autoridades entrevistadas, y que tienen documentación que acredita las peticiones realizadas, que son 14 puntos. Ahora, en los 14 puntos, ¿qué es lo que están pidiendo? En el pliego petitorio, que está integrado por 14 puntos, se exige que todo acuerdo y compromiso se ponga por escrito. Entre los puntos iniciales de sus demandas está el que no se disminuirán salarios, así como los pagos íntegros de bonos de noviembre, despensa, prima vacacional, aguinaldo, vestuario y despensa. La vuelven a mencionar 2 veces. Yo creo que fue un error de redacción. Pero, como aquí bien lo señala la nota de la jornada, dice, lo anterior resulta contradictorio con la posición mostrada públicamente porque los trabajadores y jueces se han manifestado en contra de la reforma y la obligatoriedad de que se elija por voto popular a quienes deben ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, por un lado se oponen a la reforma judicial y por otra quieren que les garanticen sus privilegios, porque no es otra cosa más que privilegios. Y aquí es donde viene la contradicción, no porque la marque la jornada, sino que también es sentido común. Por una parte, le están exigiendo a los legisladores, como lo dice el título de esta nota de Latinus,
que el subtítulo más bien, que durante una manifestación a las afueras de la Cámara de Diputados, los trabajadores del Poder Judicial presentan un documento de 14 puntos que viene en la jornada, en el que exigieron a los legisladores que los tomen en cuenta en la elaboración de las leyes secundarias. Y ya lo mandó Claudia Sheinbaum, eso ya está. Y ahorita se lo vamos a leer también rápidamente, porque esto es muy, muy importante. Y y ya no, yo creo que ya no se puede hacer nada, aunque estos no quitan el dedo del renglón. Dice, avanza las iniciativas de Sheinbaum sobre poder judicial. La oposición critica en la Cámara Alta la forma de legislar. Bueno, es otro boleto. Las dos reformas secundarias en materia judicial que hizo llegar la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado pasaron ayer la primera ronda en la Cámara al ser aprobadas en Comisiones Unidas por la mayoría de Morena y sus aliados, en una accidentada sesión y entre reclamos de los opositores por considerar que se está legislando sobre las rodillas y con precipitación. Las iniciativas para modificar las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y del sistema de impugnación de medios en materia electoral fueron aprobadas anoche por las comisiones de gobernación y estudios legislativos. La primera por 22 votos a favor y 6 en contra, y la segunda 21 a favor y 7 en contra y una abstención. Esto es las dos propuestas que mandó el día de antier Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, al Poder Legislativo para que se aprobaran estas leyes secundarias. Bueno, aquí dice que ya se aprobó en comisiones. ¿Y qué es lo que están exigiendo estos señores del Poder Judicial, estos trabajadores, que sean tomados en cuenta? Vamos a ver la nota para que vean hasta dónde llega la señora. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum no opinar sobre las acciones legales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con la reforma judicial. Y fíjense lo que dice Patricia Aguayo, esta coyotaza. Ella no es abogada, refiriéndose a Claudia Sheinbaum. Ella no es abogada, no puede dar una opinión sobre lo que desconoce. Mejor que opine sobre su materia, sobre medio ambiente, sobre sus acciones y actividades hoy como presidenta, y que tiene todavía este país en un baño de sangre. Y si no, pregúntele a Chilpancingo, dijo Patricia Aguayo, representante de los trabajadores del Poder Judicial, esta señora. Y vamos a aclarar un poquito más esto, porque hay un tema que también debe tratarse. La respuesta se registró después de varios días consecutivos en que la mandataria insistió en que la reforma ya es constitucional y por lo tanto ningún amparo puede ser promovido en su contra. Y de ahí me paso otra vez a la jornada, porque estas son las declaraciones que ha hecho la presidenta. Como todo presidente o presidenta de algún país, de alguna nación, tiene que tomar todos los asuntos que competen al país. Lo que dijo la señora es una reverenda dejada de que no opine Claudia sobre la cuestión judicial. ¿Se imaginan un presidente o una presidenta que se abstenga de opinar sobre un tema que le toca como ejercicio de gobierno, porque no es especialista en ese gobierno, porque no está dedicada a ese gobierno? Por eso les digo, esta señora está bien choreja, por no decirle de otra manera. A pesar de la acción de inconstitucionalidad promovida por el gobierno de Guanajuato, porque el exgobernador de Guanajuato, Sergio Sinue, Diego Sinue, creo que dejó el cargo a finales de septiembre, se inconformó y metió un acto de una impugnación de inconstitucionalidad de la reforma judicial para que no se aterrice en Guanajuato. Entonces, eso es lo que va a hablar Claudia. A pesar de la acción de inconstitucionalidad promovida por el gobierno de Guanajuato o los amparos solicitados a la elección de jueces, magistrados y ministros, se realizará, hice mala lectura, a pesar de la acción de inconstitucionalidad promovida por el gobierno de Guanajuato o los amparos solicitados, la elección de jueces, magistrados y ministros se realizará, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, ella lo está afirmando a pesar de este reclamo de inconstitucionalidad que metió el exgobernador de Guanajuato para que la reforma no se aterrice ahí. Y comenta Claudia, dice, las leyes ya se fueron al Senado, ya fueron al legislativo, las que acabamos de leer ahorita, y que ya se aprobaron en comisiones. Es lo que dice Claudia, y como dice y remarca la presidenta y con toda justicia, se está acatando la voluntad del pueblo. Eso fue lo que el pueblo manifestó, y como ella dice, no van a ser 8 ministros,
que vayan a echar abajo una reforma que la inmensa mayoría del pueblo mexicano avaló y votó el 2 de junio y que está apoyando esta reforma que ya se hizo la Constitución. Entonces, 8 ministros lo ha señalado la presidenta, no van a poder echar atrás lo que se avaló con mayoría calificada en el Senado por 85 y 86 senadores, por 365 diputados y por 24 congresos estatales. Esos 8 pelafustanes, como les llamo yo, no van a poder echar abajo eso. La presidenta ha sido clara en marcar eso. Y menciona Claudia Sheinbaum, contrariamente, o sea, aquí se acató la voz del pueblo, contrariamente a como lo hacían antes, dijo la presidenta, refiriéndose al PRI y al PAN, cuando nunca mencionaron en sus campañas políticas para llegar a la presidencia, por ejemplo, en 2012, que iban a hacer unas reformas energéticas, la reforma también que aplicaron, y digo, fue a espaldas del pueblo porque no lo dijeron, ¿no? La más llamada reforma educativa y una reforma fiscal, que fueron de las tres principales. La reforma educativa, la reforma energética y la reforma fiscal. Eso, por ejemplo, lo hicieron a espaldas del pueblo y es lo que marca la presidenta. Aquí, en la reforma judicial que se hizo, se está acatando la voluntad del pueblo, que él mandató, el soberano, muy contrariamente a como lo hacían ellos, el PRI y el PAN, que lo hacían a espaldas del pueblo con estas reformas que ya les mencioné yo, y lo que hace bien la presidenta en marcar esa diferencia. Dice, no hay ni amparos o análisis que 8 ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma, la judicial. Y esto es lo que ha provocado que esta señora le moleste y le duela y esté tratando de impedirle a la presidenta, en primera, su libertad de expresión. Les aseguro que si a esta señora le dijeran que no hablara, que no se expresara, pegaría el grito en el cielo, se tiraría al piso entre chillidos histéricos, diciendo que le están afectando, diría que le están afectando su libertad de expresión. Ah, pero eso no vale para la presidenta, porque ella está diciendo que, porque no es abogada, no debe opinar sobre la reforma judicial cuando fue parte de una propuesta de gobierno. Entonces, así los jueces que no se quieren ir, nada más para que vean la calidad que tienen los señores. Ahora, aquí hace la señora una acusación estilo PRI-PAN, porque son ellos los que están detrás de esta señora, digo, ellos son hasta panistas. No, dice, sino que le pregunten a Chilpancingo. Como ustedes saben, en Chilpancingo, el sábado fue asesinado el presidente de Chilpancingo Guerrero. Fue asesinado el presidente de Chilpancingo, este, Alejandro, eh, Alejandro Arcos, Alejandro Arcos Catalán, un presidente emanado del PRI-PAN-PRD que solo llevaba 6 días en el cargo. Y fue asesinado y fue decapitado, algo terrible. Esas imágenes no las he visto y si las tuviera no las pasaría. Donde iba a un evento y después no llegó al evento, se empezaron a preguntar y lo encontraron en una camioneta con la parte superior de su cuerpo sobre el cofre y el resto del cuerpo dentro de la camioneta. Pero aquí lo que quiero decir es una nota que yo leí y lo voy a hacer con todo respeto porque es una mención que hicieron en un medio y de Alejandro Arcos Catalán y con respeto a la memoria del señor, independientemente de lo que voy a decir que leí en una nota periodística. Aparentemente este señor estaba en pláticas, digámosle así, no digo que en contubernio, aunque se sospecha eso, con la banda delictiva muy fuerte en Acapulco Guerrero o en Guerrero, conocida como los Ardillos. E incluso creo que ya se había dado también esta situación de una plática entre los Ardillos, sus representantes, y la anterior presidenta municipal, que responde al nombre de Otilia. Es más, se le llegó a acusar a la señora presidenta municipal de Chilpancingo, que en su tiempo ella se reunió con los líderes de los Ardillos
Incluso la oposición lo dijo. Pues bien, ahora se dice que el señor fallecido, el señor asesinado, tenía nexos con los ardillos y se sospecha que fueron ellos los que le quitaron la vida a Alejandro Arcos Catalán. Entonces, esto no es responsabilidad de la presidenta. Esto es parte de la herencia maldita, les guste o no les guste, que dejó el PRI y el PAN. Y es una verdad que no la van a poder echar abajo porque es la realidad pura que vivimos. Esta banda de los ardillos no se creó en estos años recientes, como toda la delincuencia organizada, sino que lleva décadas que fomentaron el PRI y el PAN, y esta señora sin ni casa, Patricia Aguayo, se atreve a mencionar y tratar de responsabilizar a la presidenta Claudia Sheinbaum de algo que su partido de ella creó, el PRI o el PAN. Entonces digo, porque hay que aclarar las cosas en este entendido para que no se confunda nuestra gente. Patricia Aguayo fue entrevistada durante una manifestación a las afueras de la Cámara de Diputados, donde también presentaron un documento en el que los 55,000 trabajadores judiciales exigieron a los legisladores que los tomen en cuenta en la elaboración de las leyes secundarias. Fíjense, además, solicitamos que los legisladores acaten las suspensiones otorgadas por jueces federales en los distintos juicios de amparo promovidos en contra del procedimiento de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Dijo, los trabajadores judiciales solo, bueno, esto es otra cosa. Vean, aquí está muy claramente cómo está la contradicción. Por fin, señora, por fin, señores que no están trabajando y siguen cobrando su sueldo, ya van para 2 meses. O sea, aquí está la contradicción. En entrevista a esta señora, que la entrevistaron afuera de la Cámara de Diputados, donde hicieron una manifestación, ahí están exigiendo que los diputados tomen en cuenta en la elaboración de las leyes secundarias a los 55,000 trabajadores. O sea, por una parte están pidiendo, tómenlos en cuenta en esa elaboración de las leyes secundarias que van a terminar de normativizar la enmienda constitucional en materia judicial. Y por otra parte dice, además, además de que garanticen en la reforma que va a entrar, que nos tomen en cuenta en las leyes secundarias, además dicen que acaten las suspensiones de los jueces federales en los distintos juicios promovidos en contra del procedimiento de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Entonces, que explique la señora Coyota cómo le va a hacer entonces. Pues por una parte quieren que se detenga esa enmienda que se echa para atrás, que es imposible hacerlo, y por la otra pide que se le tomen en cuenta en la elaboración de las leyes secundarias esa reforma que ella quiere que le echen para atrás. Por fin. Así se encuentran estos señores, pues ya, de chiflados, de extraviados, de verdaderamente, suena fuerte la palabra, pero parece que están descerebrados. No es posible que por una parte pidas que te contemplen en algo que están haciendo y luego pidas que no hagan ese algo que están haciendo. Pues por fin ponte de acuerdo qué es lo que quieres, ¿no? Pero bueno, este es lo que queríamos comentar tocante a la reforma judicial. Y nada más déjeme tocar otro tema también, otro subtema relacionado a esto, donde ayer el youtuber Mauricio, el chapucero, creo que Mauricio Rodríguez, sí, su hermano es Nacho, Mauricio, hizo mucho escándalo porque está diciendo que efectivamente hubo un error en la elaboración de la reforma al Poder Judicial y que ya es ley constitucional. Y estaba haciendo mucho escándalo el chapucero, porque decía que de aquí se podía agarrar la Suprema Corte para echar abajo la reforma por este error. ¿Cuál es el error? Que hay una contradicción en la reforma que se le hizo al Poder Judicial y lo que está actualmente vigente en el Poder Judicial. Deberán modificar el artículo 94 o el 97 de la Constitución mexicana. Dice, en la enmienda que entró en vigor el 16 de septiembre, Morena y sus aliados definieron en el artículo 94
de la reforma. Tercer párrafo, que la Corte se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga a cada candidatura en elección respectiva correspondiente a la presidencia, correspondiendo a la presidencia, perdón, a quienes alcancen mayor votación. Aquí nos está diciendo que el tercer párrafo del artículo 94 de la reforma que se le hizo al Poder Judicial, la reforma constitucional, está diciendo que cada 2 años la presidencia de la Suprema Corte va a ser rotativa, cada 2 años se va a elegir, y que el presidente o presidenta va a ser aquel que obtenga mayoría de votos. Eso dice la enmienda. Y por otro lado, vamos a encontrar que dice, sin embargo, en el artículo 97 que estuvo vigente, constitucional, sexto párrafo, quedó intocado. Sin embargo, el artículo 97 constitucional, sexto párrafo, quedó intocado por la citada reforma y establece que cada 4 años el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato anterior. A ver, más despacito para que si no checaron bien cuál es la contradicción. En la reforma que se hizo y que ya quedó plasmada en la Constitución, queda establecido en el artículo 94, párrafo tercero, que se van a elegir por voto popular los 9 integrantes de la Suprema Corte y que el que obtenga la mayoría de votos va a ser el presidente de la Suprema Corte, con duración de 2 años. Ese es el artículo 94. Y el artículo 97 dice que el presidente o presidenta de la Suprema Corte se va a elegir cada 4 años y no se podrá ser reelecto. Entonces, esto sí fue una pifia que cometieron, ya le están achacando la responsabilidad a la gente de Ricardo Monreal, porque él puso a una persona especial que checara bien lo de la reforma constitucional en materia judicial y que no se dio cuenta de la contradicción. Y miren que es una pifia grande, ¿no? Y yo recuerdo, porque sí recuerdo haber leído las dos cosas, mucho antes que cómo se elige al presidente, pero yo di por hecho que eso se había modificado, de que presidente o presidenta de la Suprema Corte se elige cada 4 años por la mayoría de votos de los integrantes de la Suprema Corte. Eso dice la vieja ley. El párrafo sexto todavía vigente porque hay contradicción. Ese no se modificó, por cierto, por eso está la contradicción, porque no se modificó. Y aparte, en la enmienda constitucional dicen que el presidente va a ser el que mayoría de votos tenga en las votaciones y va a ser electo cada 2 años, no cada 4. Entonces, sobre esto es un escandalazo el chapucero el día de ayer, y pues pegando el grito en el cielo y pues sí, casi arrancándose las vestiduras, muy preocupado de que esto pudiera servirle a la Suprema Corte para echarlo abajo. No, esto no lo puede echar abajo, un error que han cometido. Es más, aquí como dice, prevé Morena realizar enmienda a la Carta Magna para evitar la contradicción legal. Dice Morena, en la contienda contra el vigor, ya lo leímos. Dice, consultado sobre la antinomia, así se le llama esta contradicción legal. Consultado sobre la antinomia, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, expuso que un grupo de trabajo prepara una propuesta para enmendar el error del Poder Legislativo, pero no precisó si se modificará el artículo 94 o el 97. El 94, repito, es el de la reforma. Y el 97 es el que está intocado, como se dijo aquí. Bueno, pues esa es la cuestión, no hay más. Vámonos rápidamente porque me parece muy interesante lo de esta propuesta que está, pues, ¿cómo decir? Está resucitando, dicen que es el PT. Bueno, yo sabía que era el MC, pero bueno, vámonos rápido porque esto es muy interesante, fíjense. Propondrán diputados del Partido del Trabajo reducir jornada laboral a 40 horas semanales. Esto preocupa mucho a los trabajadores y ojalá se lograra. Dice, la bancada del Partido del Trabajo, PT, en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para disminuir de 48 a 40 horas la semana laboral. De aprobarse la propuesta, permitirá que al descansar más, los trabajadores incrementen su rendimiento laboral, dijo el coordinador petista Reginaldo Sandoval Flores. En la legislatura pasada, chequen ustedes esto, en la legislatura pasada, la Cámara aprobó un dictamen que ya avalaba una semana de trabajo de 5 días,
pero ante la presión del sector empresarial, Morena decidió congelarla y luego fue desechada. Esto fue en la legislatura pasada. Ayer el Partido del Trabajo informó que presentó su propuesta para retomar la discusión ante la posibilidad de que las empresas tengan que contratar más personas para cubrir las horas no laboradas por el personal que solo trabajaría 5 días. El legislador expuso que en Estados Unidos el 70% de la riqueza producida se distribuye entre la fuerza laboral y el restante entre el capital. O sea, aquí el legislador petista, para fortalecer su propuesta, está diciendo que en Estados Unidos el 70% de la riqueza la generan los trabajadores y solo el 30% la genera el capital. Y si es un buen refuerzo, es decir, bueno, si la riqueza la está generando en un 70-30, los trabajadores, es justo que se incentive esta productividad, dándoles lo que, repito, en mi época se le conoció como la semana inglesa, trabajar de lunes a viernes. Y aquí dice el petista, en México es al revés, con la consecuente brecha de desigualdad. No tienen razón los empleadores. Lo que necesitamos es cambiar la cultura empresarial que no sea tan explotadora y también la cultura sindical, expuso. Aguinaldo y vacaciones, pero bueno, déjeme leer la parte final. Dice, la semana pasada, el dirigente sindical y diputado de Morena, Pedro Aces, esta es la gente de Ricardo Monreal, Pedro Aces sostuvo que una reforma de este tipo trasladaría el costo de nuevas contrataciones al consumidor y no a las empresas. Y en comillo lo que dijo este legislador morenista, Pedro Aces. Los trabajadores quieren trabajar más, no descansar más, dijo Aces. Ayer Sandoval Flores, el petista, señaló que se requerirá un ejercicio de cabildeo con la bancada guinda, la bancada de Morena. Lamento, dice el diputado petista, lamento que a veces algunos líderes sindicales tengan pensamiento empresarial. Y aquí le está diciendo a Pedro Aces, que repito, es gente de Ricardo Monreal, ya ven que Pedro Aces está opinando y está diciendo que una reforma que reduzca de 48 a 40 horas la jornada semanal laboral, que la pagarían los trabajadores y no la pagarían las empresas. ¿De dónde saca eso, Pedro Aces? Por eso el legislador petista le está diciendo, bueno, lamento que entre los guindas haya líderes sindicales. Ah, ¿qué líder sindical? Pedro Aces, además, diputado por Morena. Dijo, lamento que entre los guindas haya líderes sindicales con mentalidad empresarial. Entonces, yo creo que aquí, si fue desechada en la legislatura pasada por la presión de los empresarios, ahora no debe de pasar eso. Debe haber una reforma precisamente donde se reduzca la jornada laboral. Miren, la vida agitada que estamos llevando es bastante estresante. Es un ritmo de vida tremendo, pero sumen ustedes los malos salarios, los bajos emolumentos que dan los patrones y tener jornadas de 48 horas es verdaderamente desgastante. Y efectivamente, miren, y yo también lo digo, yo estoy por honorarios, pero con cuánta ansiedad estamos deseando que ya llegue el viernes, porque es estresante la vida que se lleva aquí en la Ciudad de México, cuando menos aquí, que yo creo que en las grandes urbes de nuestro país y en el mundo eso está pasando. Entonces yo recuerdo que cuando era joven yo trabajaba, no sé si ustedes conocían una empresa que se llamaba Comercial Doméstica, que vendía vajillas, baterías, la famosa lavadora Cinza. Yo trabajé ahí de administrativo. Yo recuerdo que pues, el horario que teníamos ahí, y era iniciativa privada, era de lunes a viernes. Y nos lo pasábamos, pero si bien, o sea, era excelente el ambiente de trabajo en esa empresa comercial doméstica, que lamentablemente desapareció después de que pusieron ahí la terminal del metro Santa Anita, creo que es la línea 7, no, no es la 7, no sé qué línea sea, pero es la que va de Santa Anita a Martín Carrera. Desapareció esa gran empresa. Yo guardo muy gratos recuerdos de mis tiempos mozos, de recién casado, cuando yo trabajaba ahí en Comercial Doméstica, en la calzada de la Viga 672. Bueno, había la jornada laboral de 40 horas y era iniciativa privada. Entonces, pues yo no me di cuenta ni cuándo quitaron esa jornada de 40 horas. La cuestión es que ahora son 48 y se está pugnando porque vuelva a ser de 40 horas, la famosa semana inglesa,
de lunes a viernes. Entonces, yo insisto de que esto sería de gran beneficio para los trabajadores, pues solo descansan un día, el domingo, y creo que en algunas empresas parte del sábado, pero no es lo mismo que tengas 2 días de descanso y que luego, o que tengas un solo día y luego vámonos a trabajar. Pues amigos, esta es la noticia que quise yo comentar con ustedes. Vamos a ver si por aquí tenía que... esto está muy interesante también, no sé cuánto tiempo llevamos. Este es el mismo tema, pero es el portal del Economista. Incluyen pilotos, subsidios y gradualidad. Vamos a ver a qué se refieren. Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados la primera propuesta de reforma constitucional para regular y un programa piloto para determinar el tiempo de implementación de la disminución de horas de trabajo. Si bien el proyecto quedó desechado al concluir el periodo de sesiones por trámite desde cero, es decir, desde la presentación de la iniciativa, a pesar de que ya es empezar desde cero. La nueva El Economista, ya saben que es un diario derechista y la derecha miente mucho. Entonces ya vieron que la jornada dicen que fue el PT, ya está. Entonces, independientemente de quién, pero sí se balconean los medios de comunicación, independientemente de quién la presente, ojalá se aterrice. La nueva reforma constitucional es impulsada por el Movimiento Ciudadano MC y retoma la propuesta inicial de establecer 2 días de descanso, actualmente solo uno, por cada 5 días de trabajo, es decir, una disminución de 48 a 40 horas. A diferencia del proyecto anterior, la propuesta contempla un régimen de transición gradual y estas son las claves. Bueno, aquí viene una serie de claves que no lo vamos a leer, pero bueno, ¿por qué me está mandando esto? Vamos a salir de una vez. Ya lo comentamos y no sé, espero que no me saque de la grabación que estamos haciendo. Entonces, hay un catálogo de actividades, sistema de subsidios. Aquí tiene que ver la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como también la Ley Federal del Trabajo, bueno, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A ella le toca, el balón está en su terreno, para presentar la propuesta de la reducción de 48 a 40 horas por semana. Pues bien, amigos, esto es nada más fue la promesa de Claudia Sheinbaum. Esto lo dice El Economista. La reducción de la jornada laboral es parte de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum durante mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México. En ese espacio, la titular del Poder Ejecutivo, sí, cierto, ya lo recordé, porque yo estuve ahí. La titular del Poder Ejecutivo aseguró que durante el sexenio se alcanzará paulatinamente la semana de 40 horas. Lo vamos a lograr, de acuerdo con la ley y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas, dijo en su primer día de gobierno. Efectivamente, ya me acordé. Fue uno de sus 100 compromisos. Si bien Claudia Sheinbaum nunca cerró la puerta a la reducción de horas de trabajo, esta reforma no fue incorporada en las prioridades del gobierno hasta su toma de protesta. Bueno, pues sí, pero ahí lo está tomando ya. Bueno, amigos, ahora sí vamos a dejar de compartir y vamos ya nada más a darle el cerrojazo a estos temas, pues nada más deseando que ojalá el Senado corrija volviendo al tema de la reforma judicial, que corrija esta pifia de los legisladores donde hay una contradicción en el artículo 94 de la enmienda constitucional y el artículo 97 que no se tocó y que establece una forma para elegir al presidente o presidenta de la Suprema Corte y el otro artículo establece una forma diferente para elegir al presidente o presidenta de la Suprema Corte. Esa es una. Y en cuanto a la otra, pues ojalá ya les den pues no sé, ¿cómo decirles? Ya les den un frenón a estos trabajadores. Ya no le leen mucho porque están pidiendo las perlas de la Virgen. Están pidiendo prima vacacional, están pidiendo sus salarios que se les garantice que no van a reducir sus sueldos, están pidiendo, creo que 2 despensas, a menos que sea una mala redacción, están pidiendo todo, en una grave contradicción, donde por una parte dicen, no queremos la reforma judicial, y por la otra, pero si sí queremos que la reforma judicial no toque nuestros privilegios, pues no se ponen de acuerdo. Pues amigos, eso es todo, los dejo, fue todo por hoy en este ombliguito de semana. Estaremos en contacto en estos días espero hacer otra videotransmisión en estos fines de semana porque andamos un tanto atareados. Pues que tengan ustedes una buena noche y que tengan un excelente descanso.